Nueva jornada en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. 4 partidos en el domingo. Vimos que el Mundial cada vez se está poniendo mejor, con partidos muy entretenidos. En este caso hubo 2 partidazos en la jornada. Pero vamos en orden cronológico. Todo comenzó con el partido entre Alemania y Curazao. Este último, un archipiélago que debutaba en los mundiales y que sin ningún temor se la jugó ante Alemania, salió, pudo haber optado por defenderse, por pegar patadas, por ensuciar, por hacer tiempo, pero no, fue y jugó igual. Resultado final, claro, Alemania le pasó por encima los primeros 10 minutos y metió un gol rápidamente, pero pasó el tiempo y Curazao empezó a acercarse y empató. Ahí asustó a Alemania, que igualmente reaccionó y al final del primer tiempo logró consolidar un triunfo 3-1. Pero igual el partido estaba ahí, ¿eh? Se veía que Alemania era muy superior, pero Curazao no dejaba torcer su mano. Ya en el segundo tiempo vino un poco cansancio de Curazao y Alemania apretó un poquito el acelerador y estableció un 7-1, que es una de las 20 goleadas más grandes que había en la historia de los mundiales. Y nos hizo recordar el famoso 7-1 que le metió a Brasil en el 2014, en su propio mundial, en las semifinales. Luego vino otro partido, pero este fue un partidazo. Japón con Países Bajos. En la previa se decía que podía ser un muy buen partido porque Países Bajos siempre es candidato a por lo menos llegar a instancias finales en un mundial. Tiene un buen equipo. El mundial pasado quedó fuera con Argentina solo por penales. Y Japón, según se ha dicho, tiene la mejor generación de su historia. Llegaba precedido por una racha, creo que 13 partidos sin perder. Y además en mundiales llevaba 3 partidos seguidos o 4 partidos seguidos sin perder con europeos. En la cancha se vio un partido bastante parejo, en que más bien diría que quizás en forma de estrategia Japón le cedió la iniciativa a Países Bajos para que atacara y Japón contragolpeaba. Fue un partido con mucha dinámica, muy limpio, bien jugado, con dos equipos dando espectáculos. Países Bajos se puso adelante en la cuenta 1-0 y Japón empató rápidamente. Después se puso 2-1 adelante en el segundo tiempo y Japón, cuando ya el partido parecía que terminaba así, logró un 2-2 que fue merecido porque en realidad el partido fue tan bueno que ninguno merecía perder. Los dos presentaron sus credenciales. Un país como una selección como Países Bajos con un fútbol muy físico, sacando provecho de su estatura, de su envergadura física. Pero Japón con su técnica, con su estrategia, con sus salidas rápidas, explosivas, especialmente por las bandas, eh, logró complicar. Mucha dinámica, sin duda, dos equipos que seguramente van a seguir avanzando en este mundial y que creo que deberían ganar este grupo. Eh, como dato, Japón en los mundiales, para reflejar su progreso, ha jugado 13 veces contra selecciones europeas, ganando 4, empatando 5, perdiendo solo en 4 ocasiones. ¿Eh? Y muy, muy, muy buen dato este. Luego llegó el otro partido de la jornada que quizás fue aún mejor por cómo terminó además. Ecuador con Costa Marfil, dos equipos también. Ecuador, por un lado, candidato a ser el tapado de este mundial, con un sistema defensivo que para mí es de los mejores del mundo, con una eliminatoria que fue muy buena, con grandes jugadores, con mucha dinámica, mucho físico, pero también técnica, y enfrentando a Costa Marfil, que es otro candidato de África. Yo creo que Marruecos, Senegal y Costa Marfil son los más fuertes de África, y también mostrando una sólida defensa Costa de Marfil. No sé si ese equipo Costa de Marfil que juega tan bonito como en otros mundiales, pero que descuidaba la defensa. No, es un equipo que tiene muy buen sistema defensivo, que tiene jugadores muy interesantes, y los dos jugaron de igual a igual. Ninguno salió a especular, un partido con roces, pero limpio. Ecuador fue superior en el primer tiempo, el segundo se invirtió la tendencia, pero fue el partido de los palos. Costa Marfil recuerdo que tuvo uno y Ecuador tuvo tres. Es tercera vez en la historia que un país tiene 3 palos en un partido y termina perdiendo. Ojo con ese dato. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando parecía que todo terminaba 0-0, ya en los minutos finales del partido, me parece que fue el minuto 91 por ahí, cayó un golazo de Costa Marfil ante un equipo ecuatoriano que se veía algo cansado. Sintió el trajín físico ante un equipo tan dinámico, con tanto poderío físico, lo cual ya es mucho decir, porque Ecuador saca ventaja en Sudamérica por el físico. Así que bueno, Ecuador sacó las manos vacías, mereció más y Costa Marfil presenta
Su entrada de una con 3 puntos, en teoría le debiera ganar a Curazao, por lo tanto empieza a casi asegurar su avance a la siguiente fase. Ecuador ahora tendrá que ganarle a Curazao, en teoría, y ver cómo le va con Alemania. Se complicó lo de Ecuador un poco. Cerrando la jornada en un partido que nadie lo pensaba. Porque en la previa, Suecia con Túnez se suponía que iba a ser un partido parejo, y así lo fue en el primer tiempo. A pesar que Suecia se puso 1-0 adelante rápidamente, antes de los 10 minutos, y que después aumentó a 2, alcanzó a descontar Túnez antes de terminar el primer tiempo y parecía que esto podía ser muy parejo. Luego en el segundo tiempo llegó el 3-1 de los suecos con un error garrafal. El arquero de Túnez salió jugando con la mano con un jugador. Es cierto que había 3 jugadores de Suecia cerca, pero no estaban tan cerca el jugador sueco, del jugador tunecino, el cual, al verse presionado por uno de estos rivales, en vez de tocar hacia atrás al arquero, hacia el lado, al lateral o de reventarla, quiso hacer una amague, se la quitaron, marcó el 3-1 Suecia y ahí se acabó el partido. Se vino abajo anímicamente Túnez y Suecia sin mayor esfuerzo anotó 2 goles más y firmó un 5-1. Suecia solo una vez en la historia ha marcado más de 5 goles en un mundial, había sido en 1938 cuando ganó 8-0 Cuba, que era un equipo invitado, un equipo amateur totalmente. Bueno, eran todos amateurs, pero Cuba nunca ha sido muy poderoso en fútbol. Y en la historia más moderna le había ganado 4-0 a Bulgaria, en la definición del tercer lugar en Estados Unidos 94. Túnez firmó su peor goleada de la historia de los mundiales. El registro anterior nos mostraba la derrota 5-2 con Inglaterra en 2018. Ahora perdió 5-1 por un gol de diferencia más. Se rumoreaba que el entrenador de Túnez habría sido despedido, pero fue muy pobre lo que mostró Túnez. Un equipo muy débil, con ripios tácticos, ripios técnicos. Pocas opciones de elaborar fútbol profundo, con toque, con técnica. Suecia sin hacer mucho, la verdad, ganó muy fácil. Igual creo que estos dos equipos están por debajo de Japón y de Países Bajos. Por último, quiero mencionar algo, porque hablé antes de Costa Marfil y Ecuador. Mencioné decirle algo. Costa Marfil había jugado 3 veces contra Sudamericanos en los mundiales y nunca había ganado. Había perdido estrechamente con Argentina 2-1, con Brasil 3-1 y con Colombia 2-1. Así que primera vez que le gana a un equipo sudamericano y Ecuador perdió. Una vez más con un africano, lo había hecho el mundial pasado con Senegal, ahora con Costa Marfil. Fue una gran jornada de mucho fútbol, muy intensa, muy entretenida, con sorpresas. Nadie esperaba el triunfo de Suecia por tanto, no, por este margen, ¿no es cierto? Quizás nadie pensó que Costa Marfil ganaría 1-0 sobre el final ante Ecuador. Y hoy vamos a seguir con el Mundial. Porque ahora, en 8 minutos más, España jugará contra Cabo Verde. España, un equipo favorito del título, contra, en mi opinión, uno de los tapados de este Mundial. Yo le tengo mucha fe a Cabo Verde, de gran eliminatoria, de gran crecimiento en los últimos años. No solo por haber clasificado. En las Copas de África ha mostrado buen nivel, en otras eliminatorias también. Yo creo que va a ser un partido durísimo para España. Y no me extrañaría que tengamos quizá la primera gran sorpresa del Mundial con un empate. Luego a las 3 de Chile, esto a las 12, a las 3 de Chile, Bélgica con Egipto. El favorito es el elenco belga, pero veamos lo que hará Egipto con el último Mundial de Salah, seguramente. A las 18 horas, Arabia Saudita con Uruguay en Uruguay, con problemas internos, con jugadores que no quieren a Marcelo Bielsa, con Marcelo Bielsa que su era en Uruguay ha estado marcada por las dificultades, las polémicas, los problemas con la relación tirante con los jugadores, incluso con staff del cuerpo, staff de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Arabia Saudita con un fútbol siempre muy bonito, de técnica, pero que le falta el punch final. Yo creo que acá podría haber un empate, principalmente porque Uruguay además llega disminuido en la parte ofensiva. No tiene los grandes goleadores que tuvo en otros mundiales. Cerrando la jornada a las 21 horas, Irán contra Nueva Zelanda. Un partido parejo en que cualquiera lo puede ganar, pero yo veo mejor aspectado a Irán, especialmente porque pienso que el factor anímico va a ser un relevante, porque Irán va a jugar en Estados Unidos. Todos sabemos el contexto geopolítico que rodea este partido. Yo me la juego con un triunfo Irán 2-0. Para los que preguntan por la hora, en Quito en Bogotá es 1 hora menos que en Chile. En Quito 2 horas y en Bogotá 2 horas menos que en Chile. En Buenos Aires, en Brasil, en Asunción, Paraguay y en Montevideo, Uruguay es 1 hora más que en Chile, para que hagan el cálculo. Y en Nueva York es la misma hora de Chile. Será una jornada
muy, muy buena y esperemos que al igual que ayer nos entretengamos mucho. Vamos por este mundial que está cada día mejor.